desierto del Sahara es quizás uno de los más famosos del mundo, tal vez incluso el más famoso, un lugar donde las arenas son infinitas y existen incontables secretos. Y eso significa, como probablemente podrías adivinar, que todo tipo de cosas extrañas y curiosas han sido encontradas allí. Bienvenidos a lo nunca contado. Estas son las 20 cosas más extrañas encontradas en el Sahara. Número 20. El Ojo del Sahara. El Ojo del Sahara es una formación natural especial que se ve bastante increíble sin importar el ángulo desde el cual lo mires. Pero cuando lo miras desde arriba, como muchos lo han hecho con imágenes satelitales, a menudo se parece a un gigantesco ojo. El hecho de que podamos verlo desde el espacio debería decirte lo grande que es, pero te lo diré de todos modos. Su diámetro es de aproximadamente 50 kilómetros, lo cual es realmente enorme. Y cuando tienes una estructura natural tan masiva como esta, se lanzan todo tipo de explicaciones sobre qué es y qué no es. Por ejemplo, hubo algunas personas que se preguntaron si en realidad era parte de la ciudad perdida de Atlántida. Pero aquí va una pista, no lo era. Una de las explicaciones más científicas es que esto fue causado de alguna manera por un enorme impacto de meteorito, algo de lo que hablaré en breve. Y eso tampoco es cierto. Eventualmente, los científicos se dieron cuenta de que era un domo geológico, levantado caracterizado por capas de rocas sedimentarias que habían sido expuestas durante millones de años por el viento, el agua y la erosión. Pero espera, ¿erosión por agua en un desierto? Sé que puede sonar extraño, pero el Sahara no siempre fue un desierto. Y esto solo resalta que, con el tiempo, muchas cosas han sucedido en este paisaje, y recién estamos comenzando con lo que se ha encontrado allí. 19. Vidrio del desierto libio. Ahora, hice un comentario acerca de algo en específico antes y ahora voy a cumplirlo. Pero por ahora, déjame pintarte un escenario real que le ha sucedido a la gente que ha viajado por todo el desierto del Sahara. Estás cruzando uno de los muchos caminos que tiene el desierto, o tal vez estás cruzando la arena misma. Es tu viaje. Puedes hacerlo como quieras. Comienzas a escuchar un sonido que no coincide con lo que el otro terreno hacía cuando lo cruzaste. Y cuando detienes tu vehículo, eso definitivamente no es como el de un tema elegante. Te encuentras mirando el suelo y ves vidrio. Pero esto no es vidrio de un coche, una ventana o un edificio. Es uno que tiene un color y forma únicos. Este es el vidrio del desierto libio. Entonces, ¿cómo se forma tanto vidrio en un desierto? Pues simplemente tuvo ayuda desde arriba. Y no estoy hablando de algún tipo de deidad, si es que puedes juntar 2 y 2. Se cree que el vidrio del desierto libio se formó cuando un meteorito impactó el desierto del Sahara, específicamente la sección cerca de Libia y Egipto, y causó una gran explosión de calor y presión, tanto que la arena misma se transformó en vidrio. De muchas maneras, no es diferente a la obsidiana, que también se forma a partir de ciertos factores elementales. Según los hallazgos de algunos de estos vidrios, hay científicos que creen que esto pudo haberse formado hace unos 29 millones de años. Eso es mucho tiempo para que el vidrio haya estado en el desierto, lo que solo demuestra cuánto puede durar, incluso en un calor extremo. También hay quienes creen, al igual que con la obsidiana, que se utilizó para crear diversas herramientas y armas por las personas que vivieron en épocas como el Pleistoceno. Ahora, el tamaño general y la apariencia del vidrio pueden variar, por supuesto, pero los resultados siguen siendo los mismos. No importa qué, es un vidrio que es tanto de este mundo como fuera de él. 18. El bosque fosilizado. Ahora, antes hablé de cómo en tiempos antiguos, el Sahara no siempre fue un desierto. Sabemos que esto es algo difícil de entender, ya que el Sahara parece una de esas cosas infinitas porque cubre tanto de África cuando miras un mapa. Pero hay varios vestigios y artefactos de sus estados anteriores que puedes observar como prueba, y uno de ellos es el bosque fosilizado. En realidad, hay bastantes bosques fosilizados en el mundo, incluidos algunos en lugares como Inglaterra o incluso bajo el agua en el Golfo de México, pero el que está en el desierto del Sahara se puede encontrar entre Ubari y otros lugares. No puedo pronunciar. Los árboles que están allí no están vivos. Son literalmente restos petrificados de lo que estuvo allí antes. Y sin embargo, todavía puedes decir que son árboles. Incluso puedes ver algunos troncos de árboles enormes. Y no es la única área donde se ha descubierto un bosque petrificado allí. Este es el lugar donde el tronco original de árbol habría estado. Se dice que estos árboles fosilizados
documentados tienen al menos 20 metros de altura, y te muestra que la vida realmente encuentra una forma de perdurar, incluso en un desierto, y cuando son fósiles. Pero, ¿por qué todo esto realmente importa? Bueno, la verdad es que el Sahara alguna vez fue algo que no era amarillo y abrasante. En realidad, era verde y exuberante. Había vías fluviales que ayudaban a crear vegetación y eran claramente lo suficientemente fértiles como para haber tenido múltiples tipos de bosques en varios lugares que el Sahara ahora habita. Esto también es importante, ya que puede pintar una línea de tiempo de cómo se veía el Sahara. Ha sido un desierto por bastante tiempo, pero ¿exactamente cuánto? ¿Qué eventos ayudaron a que pasara de un desierto verde y exuberante a amarillo? Estos árboles, entre otras cosas encontradas en el desierto, pueden ayudar a arrojar luz sobre todo. Así que, aunque puede ser extraño, también es vital conocer la historia de la región. 17 fósiles de dinosaurios. Ahora, tenías que saber que algo como los fósiles de dinosaurios iba a aparecer. Es decir, después de todo, si estamos encontrando todo tipo de cosas extrañas en el Sahara, sería inevitable que encontráramos una criatura o ser que nunca debió haber existido allí antes, ¿verdad? Entran los dinosaurios. Se han encontrado muchos huesos de dinosaurios en varias áreas del Sahara a lo largo de los años, y eso incluye algunos encontrados por el famoso paleontólogo Paul Serino. Igualmente importante, algunos de esos huesos que él y otros han descubierto no eran solo los clásicos dinosaurios, sino especies completamente nuevas. Algunos de los dinosaurios que se han descubierto allí incluyen un nuevo tipo de raptores, algunos peces muy peligrosos que se cree existieron junto a los dinosaurios, varios tipos de reptiles que aparentemente podían volar y más. Ahora, obviamente el mayor problema con tratar de encontrar huesos de dinosaurios en un lugar como el Sahara es que es difícil descubrir algo en un lugar que tiene tantas arenas movedizas, un calor increíble y no es fácilmente accesible para los lugares donde quieres excavar. Sin embargo, siguen logrando hacerlo y siguen haciendo grandes descubrimientos. Esto demuestra otro hecho acerca del pasado del área que el Sahara ahora habita. Solía estar lleno de vida antigua de varios tipos, y ahora los fósiles de muchas de esas criaturas antiguas yacen dentro de sus arenas, esperando ser descubiertos y revelar los misterios de la vida que aún no se han pensado. Y para que conste, no estoy diciendo que debas ir a conseguir algunas herramientas e ir al Sahara tú mismo, ya que eso sería realmente peligroso, pero algunas personas sienten ese llamado a la acción, y es por eso que algunos de estos artículos siguen siendo descubiertos. 16. Estructuras de piedra. Ahora, al principio, escuchar que hay estructuras de piedra en el Sahara no parece tan extraño. Después de todo, muchas civilizaciones pasadas y actuales usan piedra para fabricar muchas cosas, lo que incluye las pirámides modernas y la esfinge. Igualmente importante, la piedra fue una herramienta primaria de construcción para casas, templos y estatuas de los dioses. Sin embargo, en el Sahara Occidental, en 2019, los arqueólogos hicieron un sorprendente descubrimiento de no una, sino varias cientos de estructuras de piedra. Igualmente importante, estas no eran grandes estructuras de piedra, sino cientos de pequeñas que claramente fueron talladas y moldeadas por manos humanas. Algunas tienen forma de lunas crecientes, otras de círculos. Algunas están en líneas rectas, otras en formas rectangulares que parecen una plataforma. Y algunas estructuras consisten en rocas que han sido apiladas en una pila. Hubo una estructura que presentaba estas rocas organizadas de tal manera que medía 630 metros de largo. Entonces, ¿cuál era el propósito de estas pequeñas formaciones? Nadie está realmente seguro, y eso incluye a los arqueólogos que documentaron estas cosas. La respuesta más fácil sería que eran algún tipo de marcador de tumba de algún tipo, y si es así, eso sin duda le pondría un giro a las cosas. Sin embargo, la única manera de conocer la verdad es seguir excavando en el Sahara Occidental y ver qué otras cosas o incluso rocas terminan descubriendo. 15. Círculos de cultivos en el Sahara. Algunas personas que miran imágenes de Google Earth han encontrado líneas, muchas líneas. Ahora, si quieres algo realmente extraño, entonces échale un vistazo a esta siguiente entrada, donde hablamos sobre los míticos círculos de cultivos que han aparecido de vez en cuando en el desierto del Sahara. Cuando pensamos en círculos de cultivos, pensamos en aquellos que cortan los cultivos para hacer que se vean como ciertas figuras. Pero en este caso, son literalmente depresiones en la arena que forman un patrón circular. Y cuando los miras desde imágenes
satelitales, puedes ver por qué la gente podría ser un poco sospechosa sobre lo que significan. Pero, de nuevo, aquí está la cosa. Estás mirando el sistema de acuíferos de arenisca Nubia, y si vives cerca del río Nilo, tienes suficiente agua con la que trabajar siempre y cuando riegues la tierra. Sin embargo, si te alejas cada vez más de él, el agua se vuelve más difícil de alcanzar y usar. Entonces, este sistema acuífero especial se usa para extraer agua de la arena y permitir que las plantas sobrevivan y las personas que viven cerca de ellas obtengan el alimento que necesitan sin tener que viajar largas distancias. Esto demuestra que el agua está justo debajo de tus pies la mayoría de las veces, siempre y cuando estés dispuesto a cavar para llegar a ella. 14. Barco funerario. Una cosa constante que se puede conectar a través de muchas culturas son los ritos funerarios especiales. Hay todo tipo de formas de enterrar a alguien, y si eres lo suficientemente especial, puedes hacer entierros de alto nivel como los antiguos egipcios. Sin embargo, en este caso de un barco funerario, hay un pequeño giro. Fue encontrado en una antigua necrópolis, y los materiales que se usaron para hacer este barco, específicamente la madera, se decía que eran de muy alta calidad, y sin embargo, la persona que fue enterrada junto a él se decía que era un plebeyo. Estas tumbas pertenecen a la élite de la primera dinastía del antiguo Egipto. Eso no solo es extraño, sino que también plantea la pregunta de por qué se permitió a este plebeyo, e incluso pudo, tener un barco construido para transportarlo al más allá. Un examen más detallado revelaría que, aunque pudo haber sido un plebeyo por nacimiento, finalmente fue ascendido al rango de alto oficial de uno de los gobernantes de Egipto. Si ese es el caso, eso explicaría por qué recibió un tratamiento tan real, ya que probablemente fue ordenado por el rey o faraón para honrar el servicio que el oficial había prestado. Los egipcios eran muy grandes en honrar a aquellos que hacían lo correcto por la nación y su gente o líderes. 13. Cementerio de ballenas en el desierto. Es hora de otra entrada donde te hago repensar sobre cómo era el desierto del Sahara en el pasado. Esta vez voy a hablarte de un cementerio, pero no es cualquier cementerio viejo. Es en realidad uno que contiene ballenas. Y si piensas que tiene que estar cerca del mar, bueno, ya deberías saber que estás equivocado. Fue encontrado en Egipto, en un lugar llamado Wadi Hattan, y es el cementerio más grande que contiene ballenas antiguas en el mundo conocido. ¿Cuántas ballenas se encontraron allí? Bueno, alrededor de 1000 de ellas. Igualmente importante, no se trataba de pequeños trozos de fósiles dispersos por un área. A veces eran esqueletos completos de ballenas antiguas. Entonces, ¿cómo ocurrió exactamente eso? Hace 40 millones de años, el área estaba cubierta por un océano poco profundo llamado el Mar de Tetis. Y cuando el cambio climático bajó los niveles del mar, el océano se secó y el área se convirtió en un bosque. Otro cambio climático luego la transformó en el vasto desierto que es hoy, todo lleno de esqueletos. Estos esqueletos son una gran ayuda para los arqueólogos que descienden sobre el área para aprender más sobre las ballenas y cómo era la vida cuando nadaban en esas aguas que alguna vez estuvieron llenas. 12. El lago Gafsa. Imagina esto, estás pasando por un área que sabes que está cubierta de arena y que no ha cambiado durante mucho tiempo. Luego, de repente, pasas por el área un día y te encuentras mirando un lago. Sin embargo, esto no es una alucinación. Es lo que sucedió en Túnez en el año 2014, cuando el lago Gafsa apareció literalmente de la nada. Gafsa, para que conste, es una ciudad en Túnez donde el lago estaba más cerca, y el lago fue encontrado por pastores. Pronto, muchas personas llegaron para nadar en ese lago. Si no por otra razón, es porque podían. Afortunadamente, tenía alrededor de 20 metros de profundidad, por lo que no tenían que preocuparse por lesionarse en el fondo. El agua del lago no era ácida ni nada por el estilo, aunque hubo temores de que pudiera haber sido radiactiva. Sin embargo, el mayor misterio fue cómo se formó este lago. La creencia común es que hubo un pequeño terremoto que resonó bajo tierra en su mayoría. Esto rompió una roca que podría haber estado cubriendo una mesa de agua cercana, y el resultado fue que el agua llenó el área. La naturaleza realmente puede sorprenderte de varias maneras a veces. 11. Círculos de hadas de Namib. No deben confundirse con los círculos anteriores de los que hablé. Los círculos de hadas de esta entrada se encuentran en el desierto de Namib, en el sur de África. Sí, eso significa que no estoy hablando del Sahara, pero pensé que podrías usar un descanso. Además, es un desierto en África, así que está lo suficientemente cerca, ¿verdad? Muchas gracias, equipo de investigación. De todos modos, estos círculos realmente demuestran su valía. Cuando los miras desde arriba, son solo parches de tierra que parecen haber tenido algo hecho en ellos, pero
pero no sabes exactamente qué podría ser. Eso solo se amplifica cuando ves que estos parches aparecen en varios lugares del desierto. Entonces, una vez más, ¿cómo ocurrió? La verdad es que no hay una respuesta definitiva. Sin embargo, las dos respuestas más comunes son que un animal lo hizo, como una termita de arena, o que podría ser una acción especial tomada por las plantas que literalmente forman un círculo y luego drenan el agua del área inmediata para que sobrevivan. De cualquier manera, es algo extraño y no es algo que te gustaría ver cerca de ti sin una explicación seria. 10. Esqueletos de la Edad de Piedra. Ya he destacado algunos huesos de animales que se han descubierto en el Sahara, así que ahora, ¿qué tal unos huesos humanos? En el año 2013, los científicos encontraron un refugio rocoso en la parte libia del Sahara, y fue entonces cuando se encontraron mirando un conjunto de esqueletos de la Edad de Piedra. Se decía que esos esqueletos databan de entre 8.000 y 4.200 años atrás, lo que significa que el sitio de entierro se utilizó durante milenios. Eso, obviamente, era algo bueno porque significaba que no fueron perturbados durante ese tiempo. Desde que terminaron los entierros, se desenterraron 20 esqueletos, siendo la mayoría mujeres y niños. Y encontrar estos huesos y ver sitios de entierro como este solo ayuda a aclarar más sobre cómo vivían las personas de la Edad de Piedra y antes en lugares como el Sahara. Casi te hace preguntarte si alguna vez tendremos una civilización que abarque esa extensión en el futuro. 9. Jirafas de Debus. Ahora, antes de que digas algo, no te voy a decir que las jirafas viven en el Sahara en este momento. Son una criatura bastante única, pero no tan única. En su lugar, estas jirafas fueron un tipo especial de petroglifo que se encontró en una región específica del Sahara. Y no eran solo pequeñas tallas, eran, de hecho, de 6 metros de altura. Eso también significaba que alguien realmente quería tallar estos seres, y no solo uno, sino que había 2 de ellos en esta roca particular en las montañas de en Níger. Ahora, algunos creen que debido al aspecto de las jirafas en cuestión, podrían haber sido un tipo especial que vivió en el Sahara en algún momento. Pero esto no puede ser confirmado porque no se han encontrado huesos conocidos de esta hipotética jirafa. 8. Tumba floral. Ahora, sé que acabo de hablar sobre un cementerio humano en el desierto del Sahara, pero nunca dije que fuera el único encontrado allí. En el año 2008 se descubrió un sitio de entierro mucho diferente, y este databa de hace 5.000 años, y al observar los artefactos a su alrededor, contenía los huesos de una mujer y 2 niños. Y la otra diferencia clave fue que, en lugar de estar compuesto por piedra, en realidad había restos de flores. La tumba en cuestión se encontró cerca de Gaborro, y se cree que en algún momento había un lago allí, lo que explicaría por qué la gente estaba en la zona y de dónde probablemente habían sacado esas flores. Igualmente curioso, los 3 cuerpos no solo fueron colocados uno al lado del otro, sino que básicamente se abrazaban, mostrando aún más simbolismo en el entierro. 7. Naufragio lleno de oro. Esta es una historia única porque es el relato de una embarcación conocida como el Bom Jesus, que era un barco portugués que se suponía que llegaría a su destino unos meses después de zarpar en el año 1533, excepto que nunca llegó allí. Luego, en el año 2008, fue redescubierto en el desierto subsahariano. Sí, ese es un término real, no lo inventé. Fue encontrado frente a la costa de Namibia, lo que muchos consideraron que no era sorprendente, ya que esa franja de agua era famosa por las tormentas, así que probablemente el barco se había visto atrapado en ellas y luego fue arrastrado al desierto y enterrado. La mayoría de ustedes diría que encontrar el barco fue el verdadero tesoro, excepto que después de excavar en la embarcación bastante, fue cuando descubrieron un cofre lleno de tesoros. 2.000 monedas de oro puro y decenas de miles de libras en lingotes de cobre fueron descubiertos en el barco, casi todos intactos. 6. Los rollos del Mar Muerto. Ahora, sé que estoy alargando un poco las cosas con pero es un clásico y fueron encontrados en un área que técnicamente está conectada al Sahara y es uno de los hallazgos más geniales de la historia, así que vamos a seguir con eso. Encontrados en las cuevas de Qumran en las décadas de 1940 y 1950, los rollos del Mar Muerto son las versiones más antiguas conocidas de lo que muchos considerarían la Biblia cristiana. Capítulos completos y libros de la Biblia fueron inscritos en estos rollos, lo que los convierte en uno de los
los artefactos religiosos más importantes jamás descubiertos, aunque algunos pudieron haberse dañado debido a los años de ocultamiento y factores elementales, otros permanecen bastante bien conservados, y más fragmentos se han encontrado a lo largo de los años, y algunos expertos creen que en realidad podría haber más fragmentos en el desierto del Sahara que simplemente no hemos descubierto aún. ¿Quién puede decir que no están allí, dado el tiempo que tardaron estos en ser encontrados? 5. Armas antiguas. Dado que sabemos con certeza que varias civilizaciones vivieron en el desierto del Sahara a lo largo de los siglos y milenios, tiene sentido que hayan tenido varias armas que usaban para defenderse de otros grupos y obtener comida para sí mismos. Seguro que sí, se han descubierto armas antiguas en el Sahara a lo largo de los años que incluyen algunas espadas y hachas antiguas. Obviamente, probablemente hubo otros tipos de armas que acompañaron a estas personas, pero se erosionaron o se desintegraron debido a que estaban hechas de madera y otros materiales que no eran sostenibles. Pero encontrar más armas como estas podría realmente ayudar a pintar una imagen más clara de cómo varios grupos combatían amenazas y sobrevivían en condiciones potencialmente peligrosas. 4. Arte rupestre del Sahara. Ahora volvemos a algunas cosas bastante clásicas. Las pinturas rupestres, o incluso el arte rupestre básico, es un hallazgo arqueológico clave que muchas personas buscan en áreas donde existieron antiguas civilizaciones. El arte rupestre que te mostré antes, ¿sabes? El que tiene jirafas. Bueno, ese fue solo un ejemplo de lo que los científicos han encontrado a lo largo de los años. Un conjunto de pinturas aparentemente data de hace 12.000 años, y los arqueólogos sospechan que más arte rupestre se ha perdido con el tiempo, no solo por la destrucción humana, sino también debido al desgaste y la erosión natural. Son muchos los que están luchando para preservar los que se han encontrado, asegurándose de que estas piezas de la historia no se pierdan para siempre. 3. Ciudades perdidas. Este es otro que probablemente esperabas ver en algún momento. A lo largo de todo el desierto del Sahara se encuentran los restos de ciudades y aldeas perdidas que no solo se han perdido con el tiempo, sino que han quedado completamente cubiertas por las arenas del desierto. Uno de esos lugares es este, que muchos consideraron como una ciudad misteriosa que se perdió debido a la naturaleza hasta que fue encontrada una vez más en el 285 Sahara. La forma más fácil de explicar por qué ciudades como esta están enterradas es el tiempo, la arena, y que no había gente allí para mantenerla limpia y en buen estado. Cuando le das tiempo a un desierto con vientos serios para enterrar algo, lo enterrará. De hecho, lo hará con gusto. Así que la verdadera pregunta aquí es, ¿cuántas otras ciudades hay ahí afuera que necesitan ser desenterradas y descubiertas? 2. Lady Be Good. Esta es una historia que quizás no esperabas, porque trata sobre un bombardero de la Segunda Guerra Mundial llamado Lady Be Good. Según la historia, despegó de Libia y luego realizó una misión de bombardeo en Nápoles, lo cual era algo bastante estándar en esa época. Pero en su camino de regreso, se atrapó en una tormenta de arena en el desierto, lo que hizo que el piloto no se diera cuenta de que había pasado por encima de la base donde debía aterrizar. Como resultado, la tripulación saltó del avión y lo dejó para que las arenas del desierto lo consumieran. El avión no fue descubierto nuevamente hasta 1958, 15 años después de que hubiera realizado su misión. Igualmente triste, toda la tripulación pereció en sus intentos por regresar a la base. 1. Ben Amara. Ahora, dado todo lo que te he mostrado, ¿cómo deberíamos terminar este video? Bueno, ¿qué tal si miramos una roca gigante que está en el desierto del Sahara? Esta es la Ben Amara. No es solo una roca. De hecho, es un monolito. De hecho, es el segundo monolito más grande del mundo, con 633 metros de altura. Y hay personas que literalmente hacen todo lo posible para tratar de llegar hasta allí y luego intentar escalarlo. ¿Por qué es tan extraño? Bueno, no hay un camino claro hacia ella. Tienes que contratar a alguien solo para que te lleve hasta allí, y luego sigue siendo un viaje peligroso solo para ver la roca. Aún así, la gente lo hace, lo que demuestra que la humanidad es más extraña que cualquier cosa que el desierto del Sahara pueda conjurar al final. Bueno, eso es todo desde el desierto del Sahara, y los artículos bastante curiosos que siguen apareciendo allí a lo largo del tiempo sin ningún sentido o razón aparente.
¿Te sorprendió lo que la gente ha descubierto en el desierto a lo largo de los años? ¿Y cuál de estos hallazgos te pareció el más extraño o destacado? Tal vez haya otro hallazgo en el Sahara que fácilmente podría haber aparecido en esta lista. Asegúrate de contarme todo sobre ello en la sección de comentarios abajo, dar like y suscribirte al canal para más contenido. Así, y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.